Ahí estamos. Ya en un ratito. Comenzando. Quiero aprovechar y antes de ir al tema de fondo, saludar también a las empresas y personas que nos acompañan todas las noches. Una de ellas y quienes me acompaña todas las noches es la señora Mati López, con las prendas que he visto diariamente. Hoy estoy con un color bastante discretito, como para no pasar inadvertida en ningún lugar. Es un azul Francia muy lindo, porque se pueden usar trajes o trajecitos, pero no siempre con los colores tradicionales. Quizás hay que ponerle color al verano y también a la primavera, así es que muchas gracias a Mati López por las prendas. Su tienda está en la ciudad de Fernando de la Mora, la dirección es Corrales, casi Mariscal Estigarribia. Extorsión. Vivimos amenazados por ellos y se creen dueños de la calle. El primer mensaje, apenas pusimos el tema de esta noche y ya llega la respuesta de la audiencia. Les proponemos a participar con nosotros, pero también hacemos la salvedad, Mariana, que no vamos a dar lectura a los mensajes que contengan palabras agresivas. No lo hacemos nunca. Lo que queremos es justamente compartir con la audiencia sus ideas y sus criterios sobre algo que afecta día a día la vida de los ciudadanos, especialmente los que viven en los alrededores de Asunción y tienen que llegar hasta la capital, hasta el centro para trabajar, tienen que dejar sus vehículos. La seguridad de los vehículos depende de los cuidacoches, de la Intendencia Municipal, de las ordenanzas, de la Policía Nacional, de los policías urbanos, de quién depende la seguridad de cada uno de los vehículos de cada uno de los ciudadanos que llegan a la capital, al centro particularmente. Y ahora con la posibilidad de que todo este estacionamiento controlado se va a extender prácticamente a una gran zona del centro de Asunción, digamos, porque se abarca la zona del Shopping del Sol, de Villamorra, del Shopping Mariscal López, del Shopping Multiplaza y otros más. Estamos entonces ya prácticamente abarcando un gran segmento. Eso es permanente. Por lo menos es el área neurálgica. Después están los ocasionales, los estacionamientos que se generan cuando hay eventos públicos, eventos artísticos y una serie de temas. Bueno, Mariana, estamos en compañía de un amigo que ha llegado hoy con un eslogan ya muy conocido, parece ser en el Twitter, dice: conozcamos nuestros derechos y no te dejes extorsionar. Es el lema Diego Lanzat. Sí, ¿qué tal? Con Oscar, Mariana, el señor Sánchez. Quería responderte un poco. El artículo 175 de la Constitución Nacional, que habla de las funciones de la policía, es bien claro, como así también el artículo 241 del Código Penal de las funciones de la policía. La seguridad nuestra y de nuestros bienes está a cargo de la Policía Nacional. Ninguna persona particular, ninguna asociación se puede arrogar funciones constitucionales de la Policía Nacional. Es ahí donde nosotros creemos que se comete el primer delito. Luego también tenemos el artículo 244 del Código Penal, que habla de que si alguna persona te obliga a vos a hacer algo o a entregar alguna dádivida a cambio de algo que vos no querés, estamos siendo extorsionados, y ese delito tiene una pena privativa de libertad de entre 12 a 16 años de cárcel. Pero decime, ¿hay algún cuidacoches que haya extorsionado y que esté con 12 o 16 años de cárcel? No. Justamente nosotros por eso estamos entrando en esta campaña de concientización, pidiéndole a la gente que denuncie. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de marcha como alguna vez se hizo alrededor del Paseo Carmelitas recorriendo para no dejar trabajar los cuidacoches, sino apuntamos a que las instituciones funcionen. Y en ese contexto de cosas es que estamos pidiéndole a la gente que denuncie para que nosotros podamos hacer también las denuncias a los organismos competentes. Ustedes están sirviendo como una especie de canal para que la ciudadanía, ¿y qué es lo que hacen? ¿Presentan, llevan adelante procesos judiciales también? Vamos a hacerlo si hace falta, porque una de las principales víctimas de los cuidacoches es precisamente, te olvidaste de esa zona, es la zona del tribunal. Sí. Donde vos inclusive llegás a lugares donde están vacíos y encontrás un cajón de manzana que te dicen, no, este está reservado. Claro.
Vamos a saludar al concejal Hugo Ramírez. Buenas ¿Qué tal? noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar. Hola, Mariana. ¿Qué tal, Hola, concejal? Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Daniel Sánchez. No, no es Daniel. Sí. Daniel, vos sos Daniel. Él es Daniel, el director Sí. de Relaciones Voy a aclarar Públicas. algo porque hicieron una pregunta. Bueno, vamos a saludar. Cuando le saludemos Sí. voy a dar su cuenta de Sí, las buenas cuentas noches, Daniel. respectivas. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Daniel es secretario de Prensa y Relaciones Públicas de la Asociación de Cuidacoches. Sí, ¿Qué así tal, es. Daniel? Nosotros nos formamos hace 3 años. Estamos afiliados a la Central Nacional de Trabajadores. Estamos legalizados por el Ministerio de Justicia y Trabajo. Lástima no traje mi papel a mostrarle. ¿Qué significa legalizado? Lo que ustedes tienen es un reconocimiento de asociación. No, y legalizado por el Ministerio de Justicia y Trabajo. ¿Pero qué significa legalizado? Y firmado por el Ministerio. ¿Pero qué dice tu papel? se le legaliza por la asociación. Claro, sí. no como un sindicato de No, no como un trabajadores. sindicato, afiliado a la, por eso te digo, afiliado a la, que es la distinto. Central Nacional de Trabajadores, claro. Sí, para aclarar. ¿verdad? Sí. ¿Y cómo reaccionan ante esta prácticamente avalancha de la sociedad contra ustedes en el sentido de la impopularidad que genera los múltiples comentarios que hay en contra del cuidado, de la atención o de la forma en que ustedes cuidan los vehículos en la vía pública, Daniel? Y no es la primera vez que nos están atacando. Fue hace 2 años también la misma cosa, un perrito se iba por la calle, hacía su necesidad, no, el perrito del cuidacoche hizo su necesidad por la calle. Cualquier cosa cuidacoche. Hoy se le mató a una persona, cuidacoche se le mató y sacó un cuchillo. Una chiperita fue violada, cuidacoche le violó. Así comienza el tema. El tema está como, cierto lo que dice el señor Diego, yo lo conozco a él, cierto lo que dice, hay mucha gente que está en nuestra contra, pero hay mucho más que está a nuestro lado. Fíjese, usted se va en el centro, un cuidacoche parece miles de llaves tiene. Claro, aclaremos que hay entre nosotros gente infiltrada y gente mala, ¿verdad? Pero hay más buena que mala que vive de esto. Por eso nosotros una vez le dijimos a la Municipalidad de Asunción... Una pregunta, Sí. Daniel. Más allá de que uno pueda ser bueno o malo, porque acá en el canal también puede haber gente Claro, mala, digamos, claro, o sea, uno, sabemos. uno puede controlar. Pero, ¿cuál es por qué ustedes creen que ustedes pueden cobrarle a la gente por estacionar en la calle? ¿Ustedes compraron en la calle? ¿Ustedes tienen un recibo? O sea, No. ¿por qué yo te tengo que pagar por dejar mi auto en la calle? ¿Cómo creen que eso es? El microcentro de Asunción, la municipalidad da un papel que sale 2.450. Sí. El cuidador gana 500 guaraníes. Sí. ¿Sabe de dónde quita la plata el cuidador? ¿De dónde lleva el pan cada día? El lavado de los vehículos. Le dejan la llave, porque algunos no pueden ir a estacionar, le dejan la llave, él estaciona, lava los vehículos, le dejan la llave para que limpie adentro. Y son gente que trabaja más de 20 años y están ahí en la calle. Pero de acuerdo a la O sea, que rendición... cobran por lavar, no Por por lavar, cobran. Y en la zona Carmelitas, por ejemplo, yo voy mucho a la zona Carmelitas a la noche, ¿verdad? Nadie lava el auto ahí, te cobran por dejar el auto. Y no te dejan dejar si vos no le vas a pagar. Y eso hay que se paga por denunciarlo. adelantado. Eso hay que denunciar, ¿verdad? Porque nosotros también no acaparamos todo. Nosotros, Pero ustedes no rinden a la municipalidad. nosotros no rendimos. Cada uno hace para su pan. ¿Y qué hacen si ustedes venden por 2.500 guaraníes una boleta de una No, hora? esa se rinde a la municipalidad. Pero, concejal, parece que no recibe nada la Nosotros- municipalidad, ¿verdad? Nosotros en la Junta hemos resuelto levantar el estacionamiento tarifado de la ciudad, 2.400 espacios públicos en el microcentro de Actualmente. Asunción. Solamente el microcentro de Asunción. 190 manzanas abarca eso. Por denuncias, por quejas, por recomendación y fundamentalmente por la ineficiencia en el cobro del servicio. El municipio de Asunción debería de cobrar 37 millones de guaraníes por día en el estacionamiento tarifado, 5 horas al día, de 8 a 1. La primera determinación de cuando se acepta la ineficiencia fue cuando se bajó el horario controlado, que era hasta las 6 de la tarde, después baja hasta la 1 porque el municipio no tenía eficiencia. A la semana tiene que ser 140 millones de guaraníes aproximadamente, pero el municipio al año recauda solamente entre 250 a 300 millones de guaraníes y tendría que ser lo que vale 2 meses de... 7.000 millones de guaraníes que puede ser reinvertido en la reparación de calle. ¿Y por qué no reciben eso? Y porque hoy se legaliza una actividad ilegal, que hoy está manejado eso por los cuidacoches, por la Que son gente. un poder de facto, digamos, o sea, porque Sí, no sí, es legal, pero... Uno de acuerdo a lo que vos le pagás, si vos le pagás 50.000, tenés un tambor guardándote el lugar. Si le pagás, te pone una caja de manzana o Claro. un cono y organizan y se adueñaron de la calle. Entonces,
Lo que nosotros pretendemos, atendiendo y comprendiendo la situación social de ellos, nosotros queremos reinsertarles en el mundo formal laboral. Entendemos que tiene que llevar el pan el pan diario a sus hogares. ¿Cuál es la propuesta municipal? Reinsertarles en lo que nosotros podamos llegar a hacer como tercerización, asociación, o cómo podamos ser eficientes en un estacionamiento tarifado que permita que el municipio recaude, que ordene el tráfico y que dé la preferencia al ciudadano asunceno Y que paga el su usuario patente pague rodada. lo que corresponde. Que el usuario pague, que el asunceno esté exento de pagar el Pero patente ahí lo rodado. que hay que pagar, concejal, es el estacionamiento. Es decir, el concepto de pagarle a un cuidacoche para que cuide mi auto es pagarle por lo que debería hacer la policía. Pero de eso hablaba. Nosotros estamos legalizando un servicio ilegal. Hoy Claro. por eso se levanta el estacionamiento tarifado, aclarando que eso queda a criterio del intendente municipal de Asunción, que llega de un viaje y él tiene que promulgar o vetar para que eso quede firme. Una vez levantada esa resolución, el estacionamiento tarifado no sigue en la ciudad, pero sí siguen los controles. Auto mal estacionado va a seguir PMT controlando si se estaciona sobre la vereda. Y en la segunda parte de la resolución de la Junta, que creo que es importante, y agradeciéndole a usted la oportunidad, Oscar Mariana, dice de que se tiene que ampliar el estacionamiento tarifado en la ciudad, porque el microcentro finalmente es el eje de todas las injusticias de la ciudad. Se va a ampliar a la zona de los shopping, Villamorra, esa zona que tiene mucho, que vos hablabas, Carmelitas, esa zona, y la zona del Poder Judicial. Entonces se va a ampliar. Pero si eso no se hace de manera controlada, lo que vamos a tener No, es pero eso se va a más tercerizar, Mariana. cuidacoches. Ah. Se va a tercerizar. Nosotros queremos que sea un sistema amigable, eficiente y fácil de utilizar para el usuario. Aclarando siempre al asunceno que si paga su patente rodado en la ciudad, tiene gratis el estacionamiento. Esa va a ser la condición que nosotros vamos a poner en la licitación pública nacional e internacional que queremos hacer para que vos desde tu auto veas un espacio en la calle y bueno, envía un mensaje de texto, te descuentes de tu saldo, un sistema de los Claro. miles que existen y puedan entrar a estacionar. Tenemos que convenir, Diego, que el ciudadano no está en contra de abonar el costo de un estacionamiento. Creo que todos son conscientes de que deben pagar lo que cuesta estacionar en la vía pública, como en cualquier otra ciudad del mundo. Lo que aparentemente aquí genera un poco o bastante disconformidad de los usuarios es que los precios que reclaman los cuidacoches generalmente son más abultados de lo que cuesta un estacionamiento y por sobre todas las cosas la escasa posibilidad de encontrar lugares. Ese es el problema. Cuando uno llega al centro de Asunción prácticamente no tiene lugares para estacionar. Y lo que se tiene en consideración es de que aparentemente los funcionarios del centro de Asunción, los que trabajan en empresas públicas o privadas, ya tienen todo arreglado con los cuidacoches, los lugares. Entonces, un ciudadano que ocasionalmente quiere ir por una hora ya no encuentra estacionamiento prácticamente, y el funcionario que ocupó desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde arregla simplemente con el cuidacoche. Y con el lápiz te cambia el Claro. horario y después vuelve Ese a es ese parece el principal problema No, el que ha problema ocurrido. Diego. no es pagar. El problema no es pagar. El problema es primero que si vos vas a pagar para que te cuiden tu auto, en todo caso, ellos no pueden por ley pagarle a la policía, porque el cuidacoche no puede cuidar del auto, en primer lugar. En segundo Bueno, lugar, porque la mayoría de las veces cuando vos volvés y algo tiene tu auto, ya no están. claro. Yo tengo amigos. Y en segundo lugar, ¿quién no escuchó la siguiente frase? Te cuido tu auto, ¿cuánto? 20.000. No tengo ahora mi cuate. Ah, bueno, yo no me hago responsable de lo que pasa. Sí, eso es tremendo. Te Ahí es donde está la extorsión. le deja al Y usuario con una gran angustia ahí, ¿no? generalmente cuando vos no pagás, tenés dos opciones. O ya no disfrutás de tu cena, o ya no podés concentrarte en tu reunión. Claro, si porque entras estás al con el que cine- suena loca. Y después generalmente algo le encontrás a todo. Pero eso, Alguna Diego, rayadura. disculpame, Diego. Vos, porque, parate un poco que la gente vea, no te pares, pero vos porque sos hombre y medís no sé cuánto. Sí, Las una chicas mujer, que una manejamos mujer mucho solas más y, complicado. y muchas más jóvenes, No, más chiquitas, ni se animan a decirle al cuidacoche qué pasa si no te pago. Entonces Así mismo. le pagan, pero le pagan por miedo. Así mismo. ¿Y la Así mismo. policía qué Entonces, hace? La policía y qué por hace, eso, concejal. por eso hay que, don Oscar, discúlpame, por eso hay que denunciar en el momento en que te piden la plata, porque en ese momento es un delito de acción pública. Y No, en pero ese momento... me refiero cuando te dicen, voy a cuidar tu coche.
¿Qué Yo creo garantía que- tenemos yo- de que el cuidacoches realmente va a cuidar? ¿Y qué es lo que va a cuidar? No, yo creo que acá este problema tiene que ser liderado por el intendente de la ciudad. Es un problema que abarca más que obligaciones municipales, también responsabilidades nacionales de la policía y de otras instituciones, y necesita de un trabajo conjunto con instituciones de la República que puedan dar también una salida social a algunas personas que tienen la buena intención de trabajar, ¿verdad? Que podamos insertarlo en el mundo laboral, como ya lo quisimos hacer, con oficios rápidos, con grandes obras públicas que se están haciendo en Asunción, albañil, plomero, carpintero, que se puedan hacer. Pero hoy el asunceno y el visitante de Asunción lo que más reclama es la devolución de un espacio público que hace rato se le usurpó y que se le sacó, que es la vereda, la calle. Si nos permiten, vamos a una pausa. Después vamos a entrar también a conocer la opinión de Daniel Sánchez, él es secretario de Relaciones Públicas de la Asociación de Cuidacoches de la capital, afiliada a la Confederación Paraguaya de Trabajadores, a la Central Central Paraguaya. Nacional de Trabajadores y con permiso del Ministerio de Justicia y Trabajo. Ya volvemos. Y hoy nosotros estamos tratando de llegar a un acuerdo, lo cual va a ser un poco difícil, pero les pido que me acompañen porque tengo que agradecer a una de las empresas que está siempre con nosotros y es Silday, la que nos provee de los muebles y accesorios que utilizamos en el set de Siglo a Siglo. La dirección de Silday está en pantalla y nuestra recomendación, por supuesto, es que visiten su local y pregunten por los muebles que nosotros tenemos, muebles de este estilo o cualquier opción para tu local comercial o laboral. Quiero nada más dar unos datos, Oscar, porque nos habían pedido la gente que quiera comunicarse con los entrevistados. Los tres han solicitado y accedido a colocar sus cuentas de Twitter, así es que van a tener la del concejal Hugo Ramírez, la de Diego Lanzac y la del señor Daniel Sánchez, que también tiene Twitter y es Cuidacoches 1. Entonces ahí también le pueden hacer llegar sus comentarios. Y paralelamente vamos a leer los mensajes porque se acumulan y luego se retrasan bastante para poder recibirlos todos juntos. Dice, entiendo pues que a los cuidacoches hay que capacitarlos y cooperativizarlos, pero si cobran como Duque 5 y 10 mil, se enojan si no le pagás, pero cuidan los autos, dice este mensaje. Asunción sufre la consecuencia de los... Asunción sufre las consecuencias, es incómodo ir al shopping ahora también, dice. Los concejales deben hacer bien su trabajo. Profesión extorsionista, dice. Extorsión, ¿por qué le decís? Extorsión, porque le decís no tengo para pagarte y te rayan el vehículo. Y le decís cuánto cuesta y te piden por adelantado y ya no le importa después tu auto. Pueden venir a robar todo lo que quieran, dice. Está prohibido lavar autos en la vía pública, concejal, No. dice. No está prohibido. ¿Está prohibido qué? ¿Lavar? Sí, lavar autos. No, yo soy feliz cuando lavan el auto, No, la verdad. eso no Tengo está que agradecer Yo pago profundamente mi- cuando hacen eso. Yo pago mi patente en Asunción, también debo pagar por el Y estacionamiento. eso por ejemplo, es la injusticia. Sí. Ellos no tienen que pagar estacionamiento. Yo pienso que son unos haraganos, ¿por qué no se van a trabajar y dejan de pedir limosna? Dice. Esta tarde estuve por el centro y un cuidacoches por no darle 5 mil me pidió por adelantado, me reventó las 4 ruedas, es una criminalidad. Somos un país de enjoda total, los vagos existen en todos lados. Multen a los padres de alumnos que estacionan frente Cierto. al Cristo Rey, a los abogados que estacionan en veredas alrededor del Palacio de Justicia. Sí. Este viene a los de muy colegio enojado. alumnos enfrente a la Facultad de Derecho, Este a los mensaje alumnos de viene Derecho. Es súper cierto lo que El ciudadano que paga su patente no debe hacerlo por estacionar, pero si estaciona mal y molesta a otro en donde no debe estacionar, debe ser multado. Dice, hola, por favor, no interrumpan tanto a los invitados. Esto es para vos, Mariana. Ah, muy bien. Muy bien. Quiero, antes de interrumpir a los entrevistados, mostrar una foto que nos envió Hugo Arias. Y dice, no sé si se va a lograr ver, pero es una foto que nos envía en Twitter. Ah, sí, sí. Y ahí me encanta. Un poco más adelante. Estos son todos los cajones de manzana. ¿Viste? Es el mecanismo de reserva, ¿verdad? Bueno, y esta es la escena o el paisaje que muchas veces vemos los ciudadanos cuando transitamos o llegas con tu vehículo
y el maravilloso cajón de manzanas ahí que te dice que ese lugar tiene dueño. Esto es frente a la aduana, a metros del Palacio de Gobierno, dice Hugo Arias. Otro mensaje dice, legalizar la extorsión es el colmo. ¿Cómo un ministerio, en este caso la municipalidad y el Ministerio de Justicia, permiten eso? Los cuidacoches, me estás gastando, parece una carrera del futuro, esto es muy fuerte. Y una consulta al Facebook, dice, los cuidacoches se escudan en que tiene permiso del Ministerio de Justicia y Trabajo. El único que tiene permiso es la Central Nacional de Trabajadores, pero los cuidacoches no son sindicatos, sí es lo que decíamos, porque no tienen dependencia laboral público ni privada, porque son ilegales, no confundir con informales, porque ellos sí pueden formalizarse. Pregúntenle a los cuidacoches el número de resolución del Ministerio de Justicia y Trabajo. Mariana, No esta tienen, mañana no tienen entregaron- Daniel el número, ¿verdad? Sí, tenemos. Pero lo que tiene, no, lo que él dice lo que nosotros ya aclaramos, ustedes no son un sindicato, son una asociación. Traje mi papel, eso te he mostrado. Pero son sindicatos. Lo hace llegar, cada prensa lo hace llegar, una fotocopia. ¿De qué? De los papeles que tenemos nosotros. Pero el papel dice que son asociación, Asociación. no sindicato. No sindicato. Exactamente, eso. Esta mañana presentaron a la Junta Municipal y al Intendente Municipal una nota que leeremos. Nos dirigimos a usted en nombre y representación de la Asociación de Cuidadores de Vehículos de Asunción y Área Metropolitana, a fin de solicitarle una audiencia en carácter de urgencia con el objeto de tratar temas referentes a la licitación y tercerización del estacionamiento tarifado en el Gran Asunción, teniendo en cuenta que si se aprueba dicha licitación, estamos dejando de percibir los pocos ingresos que tenemos como cuidadores. Habida cuenta que en la actualidad es nuestra única fuente de trabajo y no queremos delinquir para dar el pan de cada día a nuestras familias. Firman la nota Daniel Sánchez, que está con nosotros aquí, Gomercindo Galeano y Vicente Gómez en su carácter de presidente. ¿Qué tiene detrás de esta nota? ¿Qué intención hay detrás de esta nota? Aparte de querer conocer el proceso de licitación o de tercerización, cuando ustedes dicen, si no nos dejan, vamos a delinquir. Nosotros como asociación queremos también poner un proyecto y entrar en licitación también. Tenemos también una oportunidad, no solamente una empresa argentina, brasileña, llámese del exterior, o un empresario. ¿Por qué nosotros no podemos entrar también en eso? ¿Y cuáles son las condiciones, ¿Cómo concejal entrarían? Ramírez? No, eso, la Junta lo que define y solicita es al Ejecutivo que realice todo el proceso. Nosotros vamos a acompañar la decisión del Ejecutivo. Yo creo que ellos tienen, como cualquier paraguayo, la posibilidad de competir, si ellos se presentan y las condiciones les son favorables. Pero el servicio definitivamente tiene que ser formalizado y eficiente. Nosotros levantamos el estacionamiento porque te dije, no funciona, se legaliza algo ilegal y el asunceno nuevamente es pasible de una injusticia y no colabora en el ordenamiento ni en la mejora del tráfico ni el tránsito dentro de la ciudad. ¿Cuáles son las alternativas de solución? ¿Qué creen ustedes que puede ser solución, Daniel? Y que nos den un trabajo. Nosotros, como dice, hay mucha gente de la municipalidad, dice que nosotros, que llamamos Que la municipalidad les dé un trabajo. Bueno, te voy a decir, nosotros tuvimos una reunión con la señora Teresa de León. Supuestamente dijo que a las mujeres, pues hay muchas mujeres jóvenes, Ella es del área de bienestar, ¿verdad? sí, De la municipalidad. social, que se le iba a dar un curso de conducción porque hay señora de edad que quiere chofer femenina. Hagan la lista, hicimos la lista que se van a presentar, ¿verdad? Se quedó para ahí. Después dice por radio, no son haraganes, mentira, terminó de balde. Inclusive yo le llamé varias veces, sí, se va a hacer, y nunca se hizo. Ese es uno. Y otra alternativa es, ¿por qué no podemos trabajar en la municipalidad como los arrenderos? Porque nuestra ciudad es hermosa, pero está re sucio, Claro. re sucios. Pero ustedes exigen que la municipalidad les contrate así. Y claro, necesitamos trabajo. Para que Y ahí, o sea, a mí me parece válido, porque es una alternativa válida. No sé nomás si es tan válido que uno pueda exigir que se le contrate. No, ¿verdad? es Porque yo así. también quiero que me contraten. No sé si exigir, pero es una sí. estudiar. Es un planteamiento que ustedes hacen. Por eso nosotros vamos a poner varios puntos. Por eso queremos una mesa de diálogo con ellos. Y llevar- ¿Ustedes viven todos en la zona No. de Bañado? No, tenemos del Bañado, tenemos la Chacarita, tenemos de Santa Ana. Son todos. Sí, el Del- cinturón sí, de exactamente, Asunción. sí, así Ahora, aquí, concejal, se agrega como un punto más de conflicto, digamos, que al habilitarse la costanera, vamos a hacer un breve paréntesis en el tema de cuidacoches, al habilitarse la costanera peatonal, las personas dicen, bueno, por fin vamos a disfrutar de algo
maravilloso ir a pasear por Asunción. En menos de 2 semanas se produjeron 5 asaltos aproximadamente. Hoy detuvieron gente. Hoy también. 3 menores. Sí. 3 asaltos a mano armada, personas que van a caminar con sus hijos por la costanera. Yo creo que ustedes como autoridades municipales y dentro del área que les compete como autoridad municipal, deberían hacer un relevamiento de la situación, juntar la problemática de la chacarita, falta de mano de obra en la zona, falta de trabajo para esa gente. La policía tiene que entrar a actuar con el tema de la delincuencia, venta de drogas, etcétera, que se produce dentro de ese mismo sector, muy pequeño por cierto, pero hacinado y por sobre todas las cosas con una calidad de personas que nosotros sabemos que ustedes se conocen todos en el barrio, pero de repente vienen gente de otro lado. Sí. Extraños, desconocidos, Así mismo. que vienen a complicar la vida de ustedes porque vienen a delinquir. Entonces, cuida coches, vendedores de crack, asaltantes pequeños, pirañitas, como le llaman. Todo eso es un problema social que las autoridades tienen que buscar solucionar, concejal Ramírez. No digo que la Junta es la responsable, pero está la policía, la Intendencia Municipal, no sé quién más puede estar involucrado en todo esto. Totalmente de acuerdo. Y mira que yo conozco, tengo muchísimos amigos en la zona de La Chacarita, la zona de Barrio San Pedro, que está inmediatamente atrás de la costanera, refugio, personas maravillosas que uno le da la oportunidad laboral y ellos salen adelante. Nosotros tenemos la experiencia de haber, de manera personal, casi personal, con la Fundación Mari Lloren, una empresa de motos, cambiamos los caballos por la moto. 87 personas de la zona de La Chacarita. Hoy tienen motos. Hoy tienen motos y los mensajes que Motocarros, los mensajes que me envían Moto 2 con días chapa, atrás. ¿verdad? 2 días atrás. No, pero en serio te digo. Pero con chapa, todo. Claro. Sí, ¿no? 2 días atrás me envían, por fin, concejal, pagué todo mi moto, que Dios te bendiga, que sigamos adelante. Y hoy se instalaron y se insertaron en el mundo financiero. Hoy ya tienen referencia. Un banco pide un préstamo y le llama a Leo Paro a Alex y le dice, este señor pagó todo su cuota, sí ya tiene. Entonces puede conseguir una ladera. Yo creo que es un problema social que tiene que ser encarado por el gobierno nacional y por el gobierno municipal. Lo mismo, lo que vos estás diciendo es una realidad. Otra cosa que hemos planteado... Porque hay gente que ustedes conocen, trabajan hace años, viven en La Chacarita, tienen su oficio, su profesión, su empleo, pero nunca se han involucrado en problemas jurídicos o en delincuencia. Pero de repente vienen y se refugian en la zona de Chacarita, los maleantes, los que vienen a delinquir, y después engloba a toda la comunidad del problema. Los de Chacarita, dicen, o vivinos de La Chacarita, a turistas les suelen asaltar. Y estamos seguros de que no son los mismos pobladores de Chacarita, son personas que usan como refugio eso. ¿Y cómo ustedes pueden hacer para ayudarle a las autoridades a que eso por lo menos disminuya? No vamos a decir que termine. Y acá se puede trabajar en conjunto, que la Policía Nacional nos dé un número, ¿verdad? Porque acá el tema que vos contás algo, Dani Sánchez me puede matar, ¿verdad? Es un temor. Tiene que ser algo, ¿cómo decir? Discreto, ¿verdad? Y poder ayudarle a ellos también, porque nosotros queremos hacer algo por el país. Y otra cosa, acá está el concejal. Hay un concejal, muchas personas que trabajan en la municipalidad, gana súper bien, tienen subsidio por hijo, gana más de 3 millones, están zona urbana, no, verde, zona verde, cuidan auto. 30, 40 mil, agarra su moto, arranca, a mí me costa, yo me voy y le digo, ¿por qué hace eso? Déjale a ese muchacho que no tiene trabajo, a mí no me interesa. Total, a usted le van a atacar. Y así no pasa. Y bueno, y pasarle los nombres. Y le va a pasar los nombres. Hay gente que trabaja en el plato volador. En el... 5 millones gana y se va a cuidar auto. Y ahí pasa. ¿Qué es el plato volador? Y el Congreso abre. Son porteros. Ganan súper bien. Y los mismos saben cuidar auto. Eso, yo una vez elegimos como asociación para que haga la Policía Nacional un censo y la municipalidad con nosotros. Bueno, nosotros conocemos realmente quién necesita y qué. Porque hay muchos que no saben leer. Vos te vas a pedir su nombre, te agarra y te pone así, pues no sabes escribir. Entonces, a esa gente hay que ayudarle. Y a esa gente que viene legalmente a extorsionar, porque esos son que extorsionan, poner caliente, porque tienen su sueldo fijo.
Entonces, es lo que compone el grupo. Entonces, nosotros queremos un censo real, Sí. porque se hizo, la municipalidad hizo. ¿Y qué van a hacer con el censo después que tengan el resultado? ¿Van a saber cuántos son? Y ¿Cuántos son? Y bueno, y le quitamos a los que no son cuida vehículo. Lo que no y son van a seguir realmente. siendo Cuidacoche. No son. La municipalidad hizo un censo, pero sin la asociación. Claro. Entonces ibas a un Juan Pérez, anotaba como Se Cuidacoches anotaba. Juan Pérez. Vamos a volver después de la pausa para leer mensajes, muchísimos llegan. Opina la gente sobre la necesidad de que esto no sea simplemente resuelto en un debate de televisión. Acá el problema está en manos de las autoridades. Ya volvemos. Bueno, estos bloques están muy interesantes. Te pido que me aguardes un ratito, Daniel, vamos a darte la palabra. Quiero hacer una consulta que le hacía en la pausa, concejal. ¿Cómo funciona el tema de los estacionamientos? Porque, un paréntesis nomás, está el tema de los cuidacoches que te cuidan pues están en la calle. Después, porque yo estoy, Congreso de Colombia, Santísima Trinidad, el ingreso a la Facultad de Derecho. Ahí hay un patio grande, un patio con muchos árboles. Ahora resulta que hay muchos señores que te cuidan para estacionar ahí en ese patio. O sea, vos te subís al patio, ¿verdad? Y estacionás y te cobran. Y si me permitís brevemente, la municipalidad no tiene presencia en las calles. El problema que hoy tenemos con los cuidacoches es la ineficiencia en el cobro y en el ordenamiento del tráfico del estacionamiento tarifado. El problema de la minuta GAI que discutíamos aquí por falta de control nocturno de la municipalidad de Asunción. Ese mismo problema tenemos con los estacionamientos privados. Me decía y me llamaba una persona y se quejaba que el día que hubo una huelga de transporte público en Asunción y el área metropolitana, normalmente él acudía a un estacionamiento privado y le cobraban creo que 3.000 guaraníes por hora o 4.000 o 5.000, pero el día que no había colectivo decidieron cobrarle 20.000 por hora y decidieron arbitrariamente cobrarle. El municipio no regula, el municipio no sabe quiénes son los que tienen estacionamientos, cuáles son los que cumplen realmente la ordenanza, si tienen los requisitos, si tienen la habilitación, si tributan el municipio. Entonces mañana yo meto una minuta para que el municipio se encargue a la par de tarifar y hacer una renovación en nuestro control del estacionamiento de las calles, que se controlen los estacionamientos privados que hay y que abundan en los microcentros, en el microcentro de Asunción y en la zona de Carmelita Center, en las grandes conglomeraciones de gente. Este caso, por ejemplo, es la esquina que parece un parque, o sea, es un terreno baldío. Y ahí se van los señores que son, o sea, están con el trapito, así, pinta uno cuida coche, ¿verdad? Y ellos te indican todo y te cobran. Pero es un patio. Y sí, una esquina vacía como un... No, y eso tiene patio, no es la que calle. tener una habilitación. Si es temporal, por ejemplo, cuando están cerca de los estadios de fútbol o de los conciertos, tiene que tener ciertas características. Bueno, Si es pues, permanente... no tiene la habilidad, no sé si tiene. No, en el no va caso a de que tener, no tenga. y no va a Pero yo tener. llego a mi auto y lo tengo que pagar igual. Si y no sí, me van no va a a dejar tener. funcionar. Y por eso mañana yo meto una minuta para que el municipio se encargue de eso. Y otro caso, el Jockey Club, cuando hay conciertos, son patios grandes. La gente quita su vehículo, A y ver. a 50.000 cobran. Después agarran allá un asado. No, pero chupan. ahí, Dani, vos tenés la Son- opción son de privados. si querés entrar y Claro. pagar. Ahora, vos querés estacionar sobre la vereda, Hay que enfrente pagar al igual. jockey, y no querés pagar, pero aparece un cuidacoche y tenés que pagarle. No entiendo yo, porque yo ¿Entendés? digo, como estamos hablando de los Por eso te digo, yo estacionamientos estuve privados. escuchando lo que vos dijiste. A mí me encantaría que el municipio, quien fuese, les reinserte en algo formal. Claro. Pero Y los vecinos esperan que no existan más eventos en el Jockey Club, los vecinos No, de la sí. cuadra, de la Me manzana, imagino. porque cierran todos los ingresos a los garages y No, me no pueden imagino. ingresar ni salir. Ese Sí. es otro drama que se Y pasa produce igual en el esa zona. Defensor del Chaco cuando hay... Yo quiero leer mensajes, si me permiten. En nuestro querido Paraguay, por falta de fuente de trabajo, existen cuidacoches, motochorros, asaltantes, EPP y otros. Las necesidades de la gente es bastante, dice. Es una vergüenza estos cuidacoches. Dan miedo, no trabajan y no te dejan ir al centro. Pero lavar en la vía pública es agua servida. Eso tiene que estar prohibido, señor concejal. Cuidacoches no es profesión ni extorsión, sino pobreza, dice Juan Idrias. Y hay un delincuente flaco que cuida en Chile, casi Pribebuy. Si no le das, te rompe el auto. ¿Ustedes le conocen? No. Y pueden anotar Si voy también a anotar, Daniel, ya para sé, saber quién. voy a ir.
En su Eh, cuenta de Twitter también para recibir denuncias ustedes mismos también. Sí, ahí ellos tienen el... Ramírez, cuando asumieron ustedes quedó en llamarme para crear un centro de mediación, pero luego jamás lo hizo. ¿Quién es? Este es Gladys del Instituto Paraguayo de Mediación, dice, ¿le conoce? Gladys. No recuerdo. Pero a la hora en el si no te llamé, yo me puedo llamar vos en 0981-919-562. Bueno, habrá tomado nota. Zoraida Gamarra dice, cuidacoches crean problemas a los que tributan en Asunción, quieren cobrar igual. Los que tienen chapa de Asunción no No pagan. tienen que no pagar, pagan. pero pagan igual. ¿Mm? Pagan igual porque el estacionamiento manejan los cuidacoches, ¿verdad? ¿Les cobran ustedes, Daniel? Se les cobra. Se les cobra. No tienen que cobrarse. ¿Por qué no trabajan en el nombre del Señor como todos seres humanos? Son todos unos vagos, dice. Este es un mensaje de encarnación. Diego Lanzá, ¿qué función tiene en la municipalidad? Dice, lo peor de los cuidacoches es que aparte de cobrarte, no se los encuentra al volver, dice. Te cobran primero y se van. Hagan el censo, la mayoría tienen frondosos antecedentes, dice este mensaje. Y hay muchos más, Mariana. Yo quiero sintetizar de que, en resumen, no hay mucha solidaridad con ustedes, Daniel. Sí. Hay una impopularidad más que otra cosa. Don Oscar, discúlpame, no es falta de solidaridad. A mí me encantaría que trabajen. Acá lo que es el tema es que hay violaciones claras de la ley. Y que la gente está harta, yo creo, o sea, porque Pero, uno pero, sufre. Diego, ¿cuándo en Paraguay se aplicó la ley? Bueno, entonces vamos a declarar todo en joda. Entonces vamos a declarar Ese- una Eso que joda. roban 3.000 millones. No, hay que aplicar. Acá. Están sueltos, se van. Un año salen millonarios. Es un pobre que está pero trabajando, se la no, ataca. no es eso. Lo que Acá pasa no es hay que que el pobre nosotros está pedimos que se trabajando, cumpla la ley. le ataca a otro Y no pobre y podemos, quiere estacionar. no podemos nosotros decir cuándo se cumplió la ley en Paraguay. O sea, esa disculpame, Dani, no puede ser un discurso. Hay que cumplir la ley, No es discurso, formalícense, preséntense a la Vamos a licitación presentar, vamos a hacer o eso. presenten su currículum en la municipalidad, hablen con el concejal Hugo Ramírez y vean la posibilidad de que él negocie con las grandes empresas que se están construyendo en Asunción para que ustedes entren. Mando medio ni no hay, plomero no encontrás, electricista no encontrás, mecánico no encontrás. Entonces es una cuestión de lo que ustedes están haciendo ahora, hermano querido, es ilegal. Es Sabemos. ilegal. ¿Entendés? No es falta de solidaridad ni es contra ustedes. Es a favor de que se apliquen las leyes. Y nosotros no podemos decir en ningún punto de vista, nosotros no queremos que se aplique la ley o cuándo se aplicó la ley en Paraguay. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las leyes, si no vamos a declarar una joda a este país. ¿Me entendés? Y a eso vamos, a la joda. ¿Hay alguna opción para zanjar este impasse que se da hoy? Porque evidentemente se viene la licitación, seguramente el intendente va a convocar Yo creo que sí. a empresas nacionales e internacionales, Él tiene un buen equipo, yo creo que él va a ser un... pero va a ser para extranjeras también, empresas extranjeras. Yo creo la que sí. licitación. Debería ser. Sí, pero en Paraguay hay muchísima gente El que CEA tiene- fue un fracaso, concejal. Sí, no, Y de Feria ninguna Guamosi. manera va a ser como... El tema de los parquímetros también, por favor, que mal lo recuerdo. O sea, debe haber algo más Hay moderno. tecnología muchísimo más. Claro. O sea, mira que yo me comprometo... ¿Cuál es la idea más o menos, concejal? No, yo no quiero Pero preopinar pero tiene ni idea tratar de cuál que- sería un modelo No, apropiado. yo conozco ciudades... Pero entre los concejales habrán hablado. Sí, existen ¿Y métodos cuál que es? desde el celular uno estaciona, ve un lugar y Sí, pero compra el ¿cuál lugar y sería la estaciona. opción para Asunción en este momento? Y tercerizar o asociarte con una empresa privada que colabore eficiencia y nosotros colaboremos el espacio, ¿verdad? Y de esa manera... ¿Y municipio cómo lo- sería? La empresa debería tener un cobrador por manzana, por áreas que venda las boletas? ¿Cómo sería? No, todo un sistema informatizado que cada lugar tiene que tener un número, una numeración, Un número. claro. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Eso van a decir los técnicos de la Intendencia. Nosotros lo único que hacemos es demostrar la voluntad política de que queremos ordenar el tráfico, el tránsito en Asunción y mejorar la recaudación para reinvertir en la mejora de la ciudad. Yo particularmente, con una pequeña y casi nula influencia, pero con muchas amistades, puedo hablar para que los que quieran reinsertarse, hablé recién hace pocos días con el director de SNPP, ellos nos pueden preparar cursos de lo que nosotros les pidamos y de lo que sea necesario. Asunción va a recibir Blue Tower, 120 millones de dólares, 120 millones de dólares, la inversión multimillonaria
más grande de Sudamérica en los últimos años de un centro comercial, que ellos dependen de la autorización municipal y ni siquiera va a ser una extorsión, sino que vamos a hablar con ellos van a tener la posibilidad de darnos un porcentaje de los trabajadores que van a necesitar, por lo menos por 3 años, con la garantía que nosotros le vamos a entregar al personal con oficios, con antecedentes judiciales y policiales limpios y con las ganas de trabajar. Y ahí le quiero preguntar a Daniel, ¿cuántos asociados tienen varones capaces en edad de trabajar, de ejercer un oficio? ¿Cuántos aproximadamente? 1.200 más o menos. 1.200. Sí. En un supuesto caso que el concejal Ramírez disponga de todos los datos de ustedes, ¿y existen profesiones entre algunos de ustedes, profesionales entre algunos de ustedes? Casi la mayoría. Hay electricistas, hay choferes y plomeros, hay también. Sí, seguro. Nosotros no rechazamos la propuesta de él. Y si el concejal Ramírez lleva el currículum de ustedes a la No empresa, soy solo yo, están todos los concejales con ese ánimo. y todos los Y yo concejales, creo que el intendente también va a estar. Nosotros lo que queremos es una reunión con ellos, una mesa con la comisión directiva nuestra, con la Central Nacional de Trabajadores, y hacer una tripartita. Hablar sobre entender, nosotros queremos un diálogo. Y o sea, queremos que salir no a la están calle. simplemente empecinados en ser cuidacoches. No, nosotros queremos salir a la Qué calle. buena Nosotros lo que nos noticia. preocupa, yo soy... Es una buena noticia que yo primero yo soy escuché. Esa es padre, una posición soy padre fantástica. soltero, tengo 4 hijos, que así, hasta pelo no tengo nada, tanto como... y es desesperante, porque yo sé que el concejal se va a su casa, abre la heladera, hay leche, todo, pues yo sé que ahora estoy haciendo, no estoy trabajando. ¿Qué voy a comer mañana a mi hijo? No sé. No, realmente es un problema social Entonces, una cosa que es se debe cierto, tener en cuenta. pero totalmente de Diego, acuerdo. y en un eventual acto de unidad, digamos, entre la asociación de cuidacoches, la Junta Municipal y ustedes como usuarios y vos en representación de la asociación, ¿cómo se llama tu asociación? No, la campaña se llama Defendamos nuestro La derecho. campaña, no un día se ponen, pues yo creo que vos también como joven y político tendrías interés en que los ciudadanos paraguayos tengan una fuente de trabajo, que no Totalmente. solamente cuiden autos. Totalmente. ¿Se sentarían en una mesa a conversar todos juntos? No, yo no solo me sentaría, yo colaboraría en todo para que ellos se puedan formalizar y puedan trabajar. Eso es categórico. Yo estoy en contra, y mucha gente está en contra, de la ilegalidad de su actividad, de la ilegalidad de la actividad. Ahora, que ellos quieran formalizarse, yo les ofrezco, si es que se da el tema del proceso licitatorio, un asesoramiento jurídico gratuito para que ellos puedan formalizar una empresa y se puedan presentar. Usted Eso lo que yo tiene que le trabajar ofrezco es públicamente, la sin lista, problema. Una experiencia, don Oscar. Nosotros, cuando Evany asumía como intendenta en un proceso electoral, nos comprometimos antes de las elecciones con la Asociación de Carreros de Asunción, que son los carriteros, Carros Cop. Ellos trabajaron por la candidatura de Evany en la interna, trabajaron por la candidatura de Evany en las generales, llega Evany. Nosotros hicimos un contrato con ellos, donde ellos cobran, creo que cobran 20 o 30 millones, y nos ayudan, nosotros le buscamos un trabajo a la eliminación de vertederos clandestinos, donde nosotros le ponemos a través de Aseo Urbano container, donde ellos encuentran un vertedero clandestino en su carrito y llevan y tiran ahí y nos ayudan. Y le denuncian a los carreros que no son de su agrupación y que te van y te cobran en tu casa y tiran en cualquier otro lado. O sea que yo creo que hay, y eso sigue hasta ahora, con Arnaldo siguió y funciona y ellos están insertados, tienen una cooperativa, dan de comer a niños merienda gratuita, hoy ya le ayuda el SEM, que es del gobierno nacional. Se rebuscaron y hoy están saliendo adelante, algunos ya están cambiando caballo por moto, y bueno, y así, yo creo que nosotros podemos trabajar, y yo no rehuso absolutamente ni un milímetro, yo estuve hablando con él y con el presidente hoy, en que se pueda ayudar y que ellos salgan de las calles y se termine la extorsión. Excelente. Estamos compartiendo con Diego Lanzad, Hugo Ramírez, concejal, y Daniel Sánchez de la Asociación de Cuidacoches, sobre este tema que realmente interesa a toda la sociedad. Volvemos luego de la pausa.
Y este es el libro que nos recomiendan esta noche, Reflexión, Música y Libros, y habla de la oración, oraciones que mueven montañas. Son oraciones poderosas que traen respuestas desde el cielo. John Eckhart es autor de éxitos de ventas, en este caso el anterior éxito se llama Oraciones que derrotan a los demonios. Son fórmulas para que las personas puedan incrementar su vida espiritual y vida de oración. Reflexión está en Eusebio Ayala, casi República Argentina. Más mensajes. Y ya este es el último bloque con nuestros invitados para ir concluyendo. Dice este mensaje: hay que combatir la pobreza, no perseguir a los pobres. Los cuidacoches cobran al llegar y ya no los vemos más al salir. Hay mucho trabajo para gente joven, no quieren trabajar simplemente, dice, le falta el servicio militar, no respetan a nadie. Hola, soy Roberto Cardoso. Tienen que ser funcionarios de la municipalidad. Acá en Saltos de Guairá no hay cuidacoches, solo son funcionarios municipales, dice. Que la municipalidad cree una escuela de arte y oficio permanente para los que quieran trabajar y sacar a los cuidacoches de la calle. ¿Qué profesión tiene Daniel Sánchez? Dice. Por favor, que el concejal Ramírez explique de qué manera el estacionamiento controlado ayuda al ordenamiento del tránsito. Sí, lo recaudado creo que es muy poco. ¿Por qué se aplica la ley a los pobres y para los grandes ladrones no existe ley? Cierto. Yo pregunto, ¿en qué calle cuida el auto de este señor Sánchez? Concejal... No le voy a contar tener un diente. Me había pegado eso. ¿Cuánto tributan los cuidacoches? Dice otro mensaje. Somos de la comisión vecinal, queremos reunirnos con ustedes, dice concejal Hugo Ramírez. Con gusto. No sé cómo le doy mi celular, 0981-919-562. 81-919-562. Al terminar el programa me puede llamar. Muy bien. Pregunta respondida. Nosotros queremos compartir con ustedes esta parte final de la programación, dejando con Hugo Ramírez, concejal municipal, el Diego Lanzat, que patrocina una campaña que busca el ordenamiento y el respeto a los usuarios de las calles de Asunción, especialmente los que tienen vehículos, y Daniel Sánchez, que representa a los cuidacoches de CAR. Algo que para la sociedad signifique un aporte. Diego Lanzat, ¿ustedes creen de que con la conformación de una comisión directiva que quiera formalizar su acuerdo, su contrato de trabajo con la Junta Municipal o con alguna empresa privada, ustedes le ayudarían a que sean, porque ustedes quieren trabajar en forma legal, no en forma individual, quieren en forma colectiva? Claro. ¿Verdad? No es que cada uno quiera ir a buscar un trabajo. No. Quiere que se les contrate a todos, ¿verdad? A todos. O a la mayoría. A los que tienen profesión. Exactamente. Entonces aquí el abogado Lanzat se ofrece, ¿verdad? Digo. Sí, yo no tengo problema en asesorarle en todo lo que yo pueda, ¿verdad? Ahora, yo quiero dejar bien en claro, no es una cuestión en contra de la gente humilde, no es una cuestión en contra de los cuidacoches, es una cuestión en contra de la actividad que ellos realizan, que es a todas luces ilegal. Viola artículos constitucionales, viola 175, viola artículo del Código Penal. Y en cierto modo, un trabajo indigno también. Y es indigno, ahí Dani estaba contando que le echaron un diente. Porque tiende más hacia la bendición que otra cosa. Lo que yo le digo nomás, que en vez de decir no tenemos que comer o apelar a Xinjiang, se pongan las pilas, formalicen algún tipo de empresa como para presentarse a la licitación o acerquen su currículum de tal forma de que se les pueda contratar en forma legal y formal para que ustedes tengan una vida digna y no esté expuesto a los peligros que vos mismo estabas contando que tenés en la calle. Daniel decía, por ejemplo, yo no tengo problema de barrer las calles. El tema de los barrenderos, ¿cómo está en la municipalidad, Gonzalo? A la pregunta que hizo Oscar, a Diego quiero tomarla como una pregunta a mí también, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos formas de ayudarle, y si hoy existe un problema, la responsabilidad no escapa a las autoridades actuales, pasadas y futuras. Claro. Nosotros tenemos que asumir el compromiso de darle una salida social a la problemática que hoy, yo estoy seguro que él no quiere trabajar de noche, que quiere jugar con su hijo fútbol o jueguito electrónico en la noche y no estar cuidando autos en la noche, ¿verdad? El municipio, el gobierno nacional
y todo lo que hoy tenemos alguna responsabilidad y algún poder, podemos ayudar y colaborar para que se termine y que se le devuelva el espacio público a la gente, que es la calle, y que ellos tengan una vida digna. Yo repito y reitero, y este programa me parece que es histórico porque hoy escuché por primera vez de que ellos están dispuestos a ver alguna otra salida laboral donde ellos puedan insertarse, que sean oficios rápidos. Yo me comprometo a hablar con el intendente y si quieren vamos a recibirle, no hay problema, y vamos a trabajar con ustedes. Es una buena propuesta que le hace el concejal acá. Gracias por invitarme a la programación, ¿verdad? Y acá frente al concejal y al señor, le digo, Ani, no pare ahí. Vamos a poner la pila y vamos a hacer bien las cosas. Porque muchas promesas que tuvimos y pare ahí. ¿Cierto? Porque nosotros realmente, como asociación, somos 17 dirigentes, queremos el cambio. No por nosotros, por nuestro pueblo también necesita mucha ayuda. Y esto nada más. Ustedes le escucharon hablar al presidente de la República seguramente en algún mensaje sobre uno de los principales ejes de su gobierno sería combatir la pobreza. Así dijo, no rumbo, pero no veo. ¿Y ustedes creen de que se podría llegar a eso, Daniel? Por lo menos comenzando ya, que está cerca de ustedes, vecino de ustedes prácticamente, es el presidente de la República. ¿Comenzaría le gustaría que comience con el vecindario? Claro que sí, nosotros, ¿por qué no? Que podamos hablar con él también. Que nos reciba también él. Porque yo estoy diciendo, no quiero pensar, el presidente Lugo nos recibió, iba a haber una buena alternativa y se cayó. Entonces nosotros queremos también dialogar con el presidente de la República si es necesario. ¿Cuál es la promesa que le hizo el presidente Lugo? Y no iba a conseguir laburo, no iba a conseguir laburo. ¿Y ustedes estaban dispuestos a dejar la calle, sí. Bueno, de nuevo viene una segunda oportunidad. Vamos a tratar de conseguirle una audiencia también con el presidente. Le vamos a yo me adhiero a lo que dice Daniel Sánchez, porque yo también ya tuve un programa casi parecido a este, ya lo tuve a la mañana. Es como que discutimos y realmente hasta ahora todavía no vino la solución. Me imagino ustedes ya eran cuidacoches, siguen siendo, y si esto no se soluciona van a seguir siendo. Y no queremos que nosotros Ojalá seamos cuidacoches. Yo quiero que mi hijo el día de mañana sea un doctor, abogado, le defienda a otro. Ir progresando. Porque papá, ellos me dicen, papá, yo tengo vergüenza, tengo que salir a la tele. Toda mi gente dice, tu papá cuida coche y yo te tengo vergüenza, me dice. No. Vos sos profesional chofer, porque tengo 47 años, pongo mi currículum, no, hasta 25 años lo agarramos. Eso también es cierto. Yo estaba viajando a Iquique, con cigüeña, yo manejo camiones grandes y acá no puedo trabajar. Es cierto eso. Eso es la realidad, y tengo registro de Asunción categoría A, tengo. ¿Qué plazo ponemos, concejal, para poder tener una solución a corto plazo? Por lo menos primeros pasos. Mira que nosotros podemos empezar desde mañana. Eso te digo como Junta Municipal, pero acá lo importante es que las instituciones o la gente que encabeza las instituciones agarren el problema de fondo. Yo mínimamente te puedo conseguir 20 o 50 lugares con mis amigos que puedo ir a pedirle y darle una mano, hablar con el director de SNPP. Si la institución municipal, liderada por el intendente y los 24 concejales, no decidimos ayudarle, no vamos a conseguir 50, vamos a conseguir 200, si podemos llegar al presidente de la República. Pero vamos a solucionar mucho más rápido. Y hay un asesor jurídico acá a Tonoren ya para... Acá está, señor. Pero en breve vamos a traer resultados. Yo creo que la predisposición de ellos es fundamental para la resolución de este problema. Tenemos que partir de la base de la buena predisposición, porque si ellos sostienen de que solamente quieren ser cuidacoches y no quieren abandonar ese trabajo, entonces en vano cualquier intento de conversar y de proyectar alguna otra actividad. Por eso decía, por ahí es difícil, pero pongámonos un plazo, 1 año, 2 años, 2 meses, por lo menos tentativo de tener alguna propuesta formal. Por lo menos que comience el encuentro. Si es posible, nosotros ya acá a la vuelta queremos la solución. Claro. Porque hay gente, sinceramente, está en cama. Queremos una solución, ya, pues estamos cansados también nosotros de pelear mucho ya peleamos. ¿Cuál es tu nivel de liderazgo, Daniel? ¿Tenés influencia? ¿Vale tu opinión? ¿Podés encaminar estos diálogos hacia justamente lo que por te eso estás acá proponiendo? Concejal Ramírez, la asociación de Vicente Gómez y Daniel Sánchez, porque los otros presidentes, los otros viven un poquito lejos, están en Capilla, están nuestros dirigentes, después puede venir a un programa de televisión y eso no tiene más colectivo. Entonces nosotros ponemos la cara. Vicente Gómez está a otro lado ahora, vengo yo acá. Está en otro programa de televisión. Sí, yo vengo realmente a hablar por la asociación, porque tengo la potestad de mi presidente. Le invité a Gumercindo Galeano, que era de la Central Nacional de Trabajadores, tuvo problemas con su vehículo, por eso no llegó hasta acá. Quería que esté presente él también, pero no puede irle... ¿No va a surgir otra generación de cuidacoches cuando ustedes... Ese es otro tema. Salgan y que después venga gente nueva. No creo, porque nuestros hijos quieren estudiar.
y la mayoría ya están con la computadora. Ya están, no quieren salirme a la calle, porque saben el problema que vos te vas a trabajar, llueve, no podemos más trabajar. Te vas, papá, Claro. mensajito ahora para comer. No trabajé porque llovió. Excelente. Ahí se arma la pelota. Me parece que hemos llegado a ciertos niveles de acuerdo, concejal, por lo menos la predisposición de Daniel, la suya, la de Diego, de modo que vamos a ver, Mariana, el plazo que... Y ustedes nos van a ayudar, que podemos compromiso tener. de Claro, ustedes también nos van a también, ayudar. la prensa es fundamental. Porque Sin problema. que consigamos los primeros 20 lugares y que eso la gente sepa va a ser un alivio y un logro. síntoma de optimismo a la Y va a sociedad ser paraguaya. estimulador para los demás también. Sí, Claro. claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, Yo- muchas gracias, Daniel. A usted. Gracias. Yo inclusive otro día vamos a tener una plenaria, le puedo invitar a la prensa a ustedes también, a hablar con todos los cuidacoches. Excelente. Muy bien, muchas Muchísimas gracias por la Amable oportunidad. concejal. concejal. Gracias, Gracias. Diego. Gracias, Diego. Gracias. Al volver de la pausa vamos a conversar y vamos a conocer todos los detalles de la Expo Amambay 2013. Se va a realizar del 4 al 13 de octubre y ya nos van a contar todos los detalles.